Saludos amigos, con ustedes Henry Martin, su servidor. Hay una encuesta que estuve leyendo hecha por Ligonier Ministry y decía que 78% de los cristianos en Estados Unidos eh, creen que Jesús fue el primer ser creado y que a través de él se crearon todas las otras cosas. Es para mí un poco alarmante, ya que esto es contrario a la sana doctrina que se acepta por años. Y los dos pasajes que se usan para probar esto, el primero sería en capítulo 1 de Colosenses, verso 15. Vamos conmigo para leerlo juntos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, de esa palabra primogénito de toda la creación, es que se malinterpreta a primogénito como primer creado. La palabra primogénito se usa más bien de tipo de rango, no de primer creado. Ejemplo sería entre Jacobo y su hermano Esaú. La primogenitura le correspondía al primero en nacer, pero no necesariamente. El primogénito llegó a ser Jacobo por su trampa, por suplantar a su hermano y engañar al padre, a Isaac. También se ve en el caso de David. David fue primogénito de la bendición de Dios. Sin embargo, David no fue el primero en nacer. David fue el último de los hijos. De hecho, de 7 hijos, él fue el último. Y eso lo pueden ver en el Salmo 89, verso 27. De manera que la palabra primogénito refiere más a un aspecto de rango, de herencia. ¿Ves? El que recibe la herencia, por lo general, es el primer nacido, pero no siempre, no necesariamente el primer nacido. En muchas ocasiones la escritura se le da el derecho a la primogenitura a otra persona. En el caso de Jacobo pasó, en el caso de David también pasó, no siendo los primeros nacidos. Eh, no, o sea, ese es uno de los aspectos donde se malinterpreta la palabra primogénito. No quiere decir nada que ver con primer creado. De hecho, si leen el verso 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Para él, porque él es el derecho de todo lo que él creó. Él es él es el heredero de toda la creación. Eso es lo que está hablando aquí. Un ejemplo que se le puede ver también es Isaías 44:24. Vamos conmigo ahí, rapidito. En Isaías 44:24 dice, así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí nos podemos dar cuenta que Dios Jehová es el que creó todas las cosas. Eh, Igual que Jesús. Quiere decir que están completamente iguales. Quiere decir son uno. Los dos son un Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el otro pasaje que usan para probar que Jesús fue creado primero, que fue creado, es Proverbios capítulo 8, verso 22. Vamos a ir rapidito. Dice, ya Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Usan este pasaje para decir que
la sabiduría personificada aquí está hablando de Jesús como la primera creación de Jesús. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Es típico de la poesía hebrea personificar virtudes. A veces la sabiduría, a veces otra cosa como la justicia, etc. Pero no necesariamente está hablando aquí de Jesús como el primer creado. De hecho, nada en el capítulo insinúa que está hablando de Jesús. ¿Ves? Si notas, por ejemplo, en el capítulo 1 de Proverbios, hace la misma personificación poética de la sabiduría. En el capítulo 1 dice: mira lo que dice el capítulo 1. En el verso 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto es típico de la poesía hebrea. Cada vez que se interpreta un libro bíblico, tiene que interpretarse de acuerdo a su género. No podemos interpretar todos los libros de la Biblia como si fuera un género literario, como si fuera historia. Cada libro de la Biblia se escribió con un género distinto. En este caso, Proverbios es género poético, igual que los salmos frecuentemente. O sea, hay que tener cuidado cuando se interpreta. Se está hablando de un género poético, entonces hay que tomarlo como poesía, especialmente cuando se está personificando una virtud que es típico y práctica de la poesía hebrea. Una cosa distinta también de la poesía hebrea es que ellos no usan, como nosotros en el oeste, cuando hacemos poesía nos gusta rimar. En hebreo ellos no buscan rimar. Ellos usan diferente patrón poético cuando hacen poesía. A veces de escala o de descenso o en ascenso. Por ejemplo, los que confían en Jehová correrán y no se cansarán, y después caminarán y no se desmayarán. Eso es descenso. Eso es típico de la poesía hebrea. Y tenemos que tener en cuenta esos antes de hacer una doctrina de un área donde se supone que sea tomado de forma poética. De manera que Jesús no fue el primer creado. Jesús siempre existió. Cuando él le habla a los judíos que le tratan de acusar quién se cree que es, en Juan capítulo 8, él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y es el mismo nombre por el cual se revela a él a Moisés. Dice: así te le presentarás a los hijos de Israel. Le dirás: el yo soy me envió a vosotros. Jesús usa el mismo nombre de Jehová en el capítulo 8 de Juan, cuando le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. De manera que que Jesucristo no fue el primer creado, Él es creador junto con el Padre desde un inicio. Si le gusta este contenido, por favor, dale me gusta, suscríbete para que puedas recibir más contenido como este. Dios les bendiga. Bye bye.